Amigos, muy buenas noches. El presidente Andrés Manuel López Obrador trae en la mira el empujar durante su administración el uso del etanol como oxidante de la gasolina. Es un viejo expediente que no se ha concretado, no obstante que se cuenta con una ley y hasta con una norma. Básicamente se utilizaría caña de azúcar, con lo que de paso se echaría la mano a esa industria y a sus productores. Sin embargo, el expediente se ha frenado en la Comisión Reguladora de Energía, la CRE. Falta la aprobación del uso del etanol para las grandes urbes, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Hoy nos acompaña Stefan Wittig, él es el director del US Grain Council o Consejo de Granos de los Estados Unidos. Desde ese reducto se empuja lo del etanol. ¿Qué hace falta? ¿En qué momento nos encontramos? Lo invito a que se quede con nosotros. Stefan, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Hola Alberto, mucho gusto. Venimos regresando, como bien lo anticipaste desde la semana pasada, del Global Ethanol Summit, la cumbre mundial del etanol. Estuvimos en Washington, D.C., sí. Estuvimos más de 450 personas de 60 países, muchos de los países que ya tienen implementadas políticas para promocionar etanol, y fue un evento grandioso, magnífico, sí, que nos deja ver lo que podemos hacer nosotros en el país. Sí, y justamente, bueno, pues por eso te invitamos, Stefan. ¿Qué tantas probabilidades se están viendo para que finalmente se logre concretar este tema que es tan importante para nuestro país y que ha estado ahí en el tintero, pero por diversas circunstancias se ha frenado? El uso del etanol como, digamos, como un elemento nodal de la gasolina de nuestro país. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo estás viendo el tema? Vemos un momento coyuntural para México. Vemos que el mundo ya aprendió a utilizar el etanol, ya sabe formular gasolinas para mezclarse con el etanol, ha visto las ventajas y toda la parte de desarrollo tecnológico ha ido avanzando de una manera tal que el etanol hoy en día representa una gran ventaja para el medio ambiente. Además, genera la parte de empleos en el campo, en las áreas rurales, que es algo que tanto el gobierno como cualquier persona estaría buscando porque eso detiene la migración. Y por otro lado, tenemos la gran oportunidad de bajar el precio de la gasolina. Esos preceptos hacen que sea coyuntural la implementación del etanol en este momento. Ahora, aunque ya estaba desde hace tiempo y hay una ley, hay una NOM para la utilización del etanol como oxidante de las gasolinas, entiendo que pues hay ciertas dificultades todavía en materia, digamos, operativa para que se pueda utilizar en las grandes ciudades. Ya se designó al nuevo presidente de la CRE. La CRE, digamos, la Comisión Reguladora de Energía tendría que volver a operar ya con muchos expedientes que están ahí almacenados, ¿verdad?, que se quedaron pendientes. El de la gasolina, ¿qué tanto lo ves para que al final de cuentas se dé el aval a que el uso del etanol en la gasolina también sea utilizable en las grandes ciudades, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey? La CRE, como organismo técnico autónomo, tiene la posibilidad de revisar lo que ya existe en los expedientes. Uno de los puntos más relevantes es que el Instituto Mexicano del Petróleo hizo ya una evaluación sobre la factibilidad del uso de etanol en las ciudades. No en cualquier ciudad, en la Ciudad de México, con todos los problemas de contaminación que tenemos, con la elevación que se tiene, con la flota vehicular que se tiene de manera actual, y la conclusión es que no existe perjuicio alguno por utilizar el etanol en la zona metropolitana del Valle de México, ni Monterrey, ni Guadalajara. Entonces ya la información técnica existe. También hay que recordar que persiste esta obligación de oxigenar en las grandes ciudades y que hoy por hoy solo se permite un solo oxigenante. El no permitir el uso del etanol lo que lleva es a un monopolio fáctico de que no se va a poder utilizar ningún otro. Entonces, un poco la resistencia que hemos visto es de este lado. Sí, sí existían algunas dudas auténticas de si en el resto del mundo era bueno, por qué en México no iba a ser bueno. Y este estudio que hace el Instituto Mexicano del Petróleo no hace más que probar que sí es una alternativa viable para el país, en sí mismo, para todo el país y para las zonas metropolitanas. Ahora, Stefan, hay otro oxidante que se ha utilizado en la gasolina desde hace mucho tiempo y que entiendo los que traen este insumo a nuestro país, o sea, los importadores, pues han estado obstaculizando también el uso del etanol porque estamos hablando de un negocio, tú corrígeme, más o menos de unos 1.300 millones de dólares anuales, ¿no? Entiendo, ¿no? Más Tienes o menos, razón. ¿No? Ese es el tamaño del mercado que existe hoy por hoy en el uso de oxigenantes en el país. Es una parte comercial que hace mucho sentido defenderla y eso es lo que han estado haciendo. La
oportunidad que tenemos como país y que es la misión de la CRE, el fomentar la competencia, el que se busque el beneficio para todos los consumidores, para la población en general, es brindar estas alternativas. Si ya se demostró que el etanol es una alternativa como sustituto al MTB, pues que se permita dentro de la norma y que sea el mercado el que decida qué oxigenante es el mejor para el país. Hoy el único oxigenante que utilizamos es una sustancia que precisamente son los que están obstaculizando este tema. ¿Cómo se llama esa sustancia? Metilterbutiléter, MTBE, y precisamente ahora que estuvimos en Estados Unidos aprendimos que está prohibido en 26 estados de Estados Unidos. Y como existe un gran riesgo de contaminación de mantos acuíferos, lo que terminó sucediendo es que se dejó de utilizar. La mitad de Estados Unidos no lo tiene prohibido, pero lo dejaron de utilizar porque es una gran responsabilidad el poder incurrir en un daño ambiental masivo que pudiera detonar en demandas como ocurrió en el pasado, que pudiera tener daños a la salud, porque finalmente sí se comprobó que en animales, sí a niveles altos, es cancerígeno. Y a eso iba. Entiendo que son muy poquitos los países que utilizan esta sustancia, ¿verdad? Hemos visto en datos públicos de exportaciones de Estados Unidos de este componente, únicamente se exporta la gran mayoría a México, una proporción ya mucho más chica a Venezuela y que ha ido bajando con el tiempo, y Chile. Somos los únicos 3 países que consumimos MTBE que es producido y exportado ¿En desde todo el Estados mundo? Unidos. ¿En todo el mundo? En todo el mundo. Ahora, Estefan, creo que en estos momentos también se suman varios factores. Uno, la voluntad que hay del presidente Andrés Manuel López Obrador de empujar este tema, el etanol, lo ha dicho, lo ha manifestado. Está la parte agropecuaria, donde pues está el rubro azucarero, que tiene pues una sobreoferta importante todos los años y que tiene que colocar su azúcar fuera del mercado mexicano, en el mercado spot a precios muy malos, lo que degrada el precio de los productores. Supongo que estas dos circunstancias, la voluntad gubernamental más la situación del rubro azucarero, pues va a ayudar también a empujar que se utilice el etanol, ¿no? Y esto aunado a la reducción de precio. Si nosotros vemos la parte, nada más en la frontera norte del país, sí hay una diferencia de impuestos, por ejemplo, entre Tijuana y San Diego, entre McAllen y Reynosa, entre El Paso y Ciudad Juárez, sí hay una diferencia de impuestos, pero también existe una diferencia de costo en la gasolina, por ende. De por sí, la gasolina con 10% de etanol es alrededor de 2 pesos más barata. En el costo. 2 pesos, te iba a preguntar, 2 pesos más barato si utilizas el 10% de etanol en la gasolina. Porque no solo el etanol es más barato, sino la gasolina con la que vas a mezclarla es mucho más barata. Por otro lado, Pemex tendría también 2 ventajas. Uno, en el Sistema Nacional de Refinación, pues le permitiría también hacer esta gasolina base más barata, hace más eficientes a las refinerías y produce un volumen adicional con el mismo petróleo crudo que está procesando. ¿Y cuáles son los tiempos, Estefan? O sea, tú que has estado durante muchos años metido en este tema, ¿cuándo podríamos ver esto del etanol? ¿Cuáles serían tus tiempos en la perspectiva que ustedes tienen los expertos en este tema? Hoy por hoy ya se puede utilizar en todo lo que no sean las 3 zonas metropolitanas del país. Entonces estamos viendo que... Pero no se utiliza grupos, por las escalas, supongo, ¿no? Está empezando a utilizarse, sobre todo en la frontera norte, porque es mucho más fácil para un importador el poder cargar una pipa de esta gasolina de mejor calidad, pasarla por la frontera y utilizarla en México, que es exactamente lo opuesto que había venido sucediendo antes. Los coches de la gente que podía cargar gasolina en Estados Unidos, eso es lo que hacían, y lo vienen haciendo hace muchísimos años. Cruzan la frontera, cargan gasolina que es más barata, que se tiene la percepción que es de mucho mejor calidad y la principal diferencia es que allá tiene 10% de etanol. Entonces, ahora en vez de que los coches vayan para allá, ahora las pipas están entrando para acá para poder vender esa misma gasolina que de por sí ya se estaba consumiendo. ¿Se podría pensar hacia el 2020 que podríamos estar viendo ya este tema, el que se pueda cristalizar, Estefan, o es demasiado optimista el pronóstico? La adopción de Pemex va a depender mucho de que se vayan implementando estas infraestructuras en las terminales. Hay que poner tanques de almacenamiento en cada una de las terminales. Pueden ser tanques mucho más chicos. Tenemos una infraestructura ferroviaria impresionante en el país que ha demostrado su efectividad ahora con el tema de los problemas con el abasto de la gasolina hacia principios de año. Pues se ha demostrado cada vez más que tenemos un sistema ferroviario sólido. Ese mismo sistema ferroviario puede existir
para la importación de etanol y que esa generación de demanda, el que ya sea un producto que se usa de manera generalizada, va a desatar las inversiones para las plantas en México. Sí. Si tú como inversionista ves que ya hay un producto que se está utilizando, que tienes la posibilidad de producirlo a un costo competitivo y que vas a tener todos esos beneficios para el campo, van a existir esas inversiones para producirlo acá mismo en el país. O sea, no solamente dependeríamos de petróleos mexicanos, ¿verdad? Sino que también el sector privado podría producir esto, ¿no? Dependeríamos de los campesinos en México. Y qué cosa más impresionante. El etanol es el producto agroindustrial que más rápidamente pasa del campo hacia un producto de consumo masivo. Son 4.700 millones de litros que se utilizan al año, que se utilizarían al año en todo el país de etanol. Ese es un gran impacto para el campo mexicano en cuanto a generación de empleos. Ahora entiendo que nosotros hemos estado platicando del tema azucarero, pero entiendo que hay otros rubros que también podrían, del campo mexicano, que también podrían aportar, digamos, producción para la generación de etanol, ¿verdad? Precisamente parte de las personas que nos acompañaron a este Global Ethanol Summit. Que fue en Washington, ¿verdad? Exactamente, y que Hace venimos poquito. regresando de Washington y después de una visita a una granja, una planta de etanol, a una terminal de combustibles que mezcla etanol para entender toda la cadena de abasto. Y en este viaje nos acompañó una de las personas, un productor de sorgo, un campesino, que se asociaron, juntaron su dinero y están invirtiendo en una planta de etanol a base de sorgo en Tamaulipas. Este es el mejor reflejo de lo que puede pasar en el país, es empoderar a la gente del campo que poco a poquito van juntando su dinero, van concentrándose, tienen la parte más importante que es el abasto de la materia prima y van a poder desarrollar esta cadena de abasto que va desde el campo hasta el tanque de mi vehículo. Bueno, por lo pronto entonces el gran obstáculo está en la CRE. ¿Y cuándo crees que la CRE pueda sacar adelante esto? ¿Tienes alguna expectativa? Más o menos estamos esperando que sean alrededor de 6 meses, son los tiempos legales, aunque incluso como ya se veía venir y se estaba esperando un cambio muy específico de acuerdo a los resultados del estudio del IMP, podría ser incluso antes. Sí, porque ya hay avances importantes, ¿verdad?, del diagnóstico. De hecho, lo malo es que se vino el cambio de administración y cambios dentro de la CRE, entonces, bueno, pero no se está partiendo de ceros, supongo, ¿no? No se está partiendo de ceros. La Secretaría de Energía en el país tiene conocimiento del uso de etanol, tiene conocimiento de las ventajas que puede llevar para el país y esa es su misión, el desarrollar la política energética del país. Entonces, cabe perfectamente bien dentro de estos planes el uso de etanol para también generar esa independencia energética que pudiéramos tener. Pues, Estefan, te agradezco mucho la oportunidad que nos das de platicar ese tema tan importante esta noche. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ti. Bueno, y él es Stefan Wittig, él es el titular aquí del Consejo de Granos de los Estados Unidos. Sí, con el reciente nombramiento del nuevo presidente de la CRE en ese organismo, se van a destrabar muchos expedientes. Ya con el aval al etanol, seguramente se detonarán muchas inversiones para producirlo en mayor cantidad. Habrá que ver si se dan los tiempos para que el etanol se oriente a la gasolina ya para 2020. En una de esas, los fabricantes del MTB bloquean por más tiempo el asunto. Hay mucho dinero de por medio. Lo invito a la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.